las mañanas de la 1 de Televisión Española. En los puestos de responsabilidad editorial están los exdirectores de comunicación de Ana Botella, Eduardo Zaplana e Isabel Díaz Ayuso. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Desde tu punto de vista, el problema de la desinformación y cómo afecta a la sociedad y cómo se plantea, en este caso, desde el periodismo, desde los medios de comunicación, ¿cuál es el prisma? Porque yo personalmente estoy más que indignado, aterrorizado de la pasividad, cómo este problema no se le pone ningún tipo de solución, cuando creo que casi toda la sociedad tiene hecho el diagnóstico del problema, pero vemos que por parte de los medios de comunicación o instituciones, pues parece que no se está haciendo mucho. Pues por poner un poco en contexto, Julián, y seguramente son asuntos que habéis tratado reiteradamente en el programa, las consecuencias de la desinformación hay que mirarlas en plano general. Más allá de lo que cada uno de nosotros podamos entender o percibir, hay que ver cómo hay una acción coordinada de los grandes poderes, y diré mundiales, que han descubierto que hay dos elementos fundamentales para desinformar y controlar a la opinión pública. Antes estaba en el ámbito de la información, controlando al emisor, pero ahora se han dado cuenta por la atomización de medios y por la capacidad exponencial de llegar al espectador, sobre todo a través de las redes sociales, se han dado cuenta que el espectador es tan vulnerable a la información como a la desinformación, que actúa tanto según lo que se le comunica sea cierto como no sea cierto. Antes eso no sucedía. Yo llevo en el periodismo 32 años y antes el bulo, la fake, la mentira era un elemento imposible de poner en emisión. Hoy no. Hoy comprobamos, vamos a mirarlo en clave de España, que se puede perfectamente divulgar mentiras y con eso crear intereses y con eso crear opiniones públicas que interesan orientar hacia determinados fines políticos. En el marco mundial, Julián, me gusta a mí referir siempre cómo el proceso de paz de Colombia, el plebiscito por la paz de Colombia, fue rechazado en referéndum a través del uso de las fakes. Bolsonaro llega al poder a Colombia por el uso de las fakes a través de las redes sociales. El Brexit se impone en el Reino Unido a través de las fakes. Donald Trump, como gran objeto a mirar en sus movimientos, cómo usa las redes sociales y las fakes para imponer sus intereses, nos enseñó también cómo el uso de las fakes y la desinformación es efectiva. En ese sentido, Julián, lo habéis hecho muchas veces desde el programa, tú en tu trabajo como investigador, Steve Bannon es un elemento que marcó los primeros elementos a considerar de cómo la desinformación y la mentira era un arma de consecución del poder. Y recuerdo una entrevista del 2018 donde Steve Bannon, ya sin ningún pudor, decía que llena el circuito de mierda, y lo digo con esta expresión porque es la expresión y la traducción literal del inglés, llena el circuito de mierda que podrás conseguir los resultados políticos que pretendes. En ese marco me preocupa la desinformación, os preocupa la desinformación, y has dicho en un momento antes de conectarme yo que te sorprende cómo los políticos, las instituciones, no acaban de poner pie en pared para abordar un problema de esta dimensión. Parece que lo están haciendo en el ámbito de la Unión Europea, parece que lo están haciendo en el ámbito de las distintas legislaciones de los países de la Unión Europea, hablo de la Unión Europea porque es la que más conozco, pero están llegando tarde porque la fake, la mentira, se difunde a mucha mayor velocidad que la verdad. Y la preocupación es esa, que la mentira y el mal uso de la información, mala información a través de las redes sociales es capaz de condicionar el devenir de cualquier democracia y de los principios elementales de convivencia en una sociedad. Televisión Española tiene una línea editorial cada vez más hacia la derecha y bueno, pues nos preguntamos por qué es así, si es así, por qué es así, cuál es tu punto de vista, pero hay muchísimas preguntas que van como en esa línea, ¿no? Esto sí que es interesante desde el punto de vista de lo que me compete. Como recordabas, Julián, en este caso recuerdo como también trabajador de RTV, periodista y también miembro del Consejo de Administración de RTV,
que en esa función, sobre todo, puedo dar opiniones, en este caso, que tienen una mirada general, una mirada de análisis desde lo que debemos hacer. A ver, en primer lugar, Julián, y me gustará que lleguemos al tiempo de las preguntas de la comunidad y que sean muy críticos con algunas de las posiciones que voy a defender. Soy un fan de la expresión que, por suerte impones, de dato mata relato. Hay tantos ejemplos en la programación de Radio Televisión Española que pueden ser utilizados para sostener determinados argumentos, que al final el argumento puede acabar imponiéndose sin que responda a una predisposición del medio. Recuerdo, es evidente, que Televisión Española y Radio Nacional de España y la página web emitimos miles y miles y miles y miles de horas de información. Muchas de ellas están sometidas a errores, y muchas de ellas están sometidas a errores imperdonables. Y es importante determinar, Julián, y ahí es una clave que tenemos que determinar, que yo intento introducir a debate, a deliberación, no ya al Consejo de Administración, sino a las estructuras de dirección informativa de la Casa, de por qué efectivamente tanto cúmulo de error, y estoy contigo, y con lo que la comunidad de Pandemia Digital denuncia, casi siempre en favor de postulados en favor de la derecha política y en contra de la izquierda política, y acepto fundamentalmente contra Unidas Podemos y contra los nacionalismos periféricos. ¿Por qué eso sucede? Porque es una realidad. Yo acepto el argumento de que no hay una predisposición organizada, y ahora mi mirada desde el Consejo de Administración, Julián, entiendo que es una mirada de ventaja, una mirada privilegiada. Entonces, yo rechazaría que haya una derechización de la información estructurada y dirigida para tener un determinado fin desde la Corporación Radio Televisión Española. Eso por un lado. Segundo, acepto el error. ¿Qué sí sucede? Y por lo que hablaba con Irene en la preparación del programa, igual es motivo luego también de preguntas tuyas, Julián. Me cortas si tienes que interrumpirme. ¿Qué sí sucede? Que el acuerdo político por el que el Partido Popular votó en el Congreso de los Diputados a favor de la presidencia de la actual corporación RTV, el acuerdo político fue muy lesivo para el buen ejercicio del periodismo en los informativos de Televisión Española. Hubo un acuerdo político por el que determinadas personas, de los 7 años y medio que veníamos, en los que montamos las campañas de los Viernes Negro para denunciar la abyecta manipulación que durante ese tiempo fuimos sometidos como trabajadores y trabajadoras y como corporación pública, el gobierno cometió ahí un error muy importante, que en el contexto de renovación de las instituciones del Estado, hay que remontarse a principios del 2021, finales del 2020, estaba en solfa el acuerdo para renovar el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, decía, y también Radio Televisión Española. Pareció al gobierno un asunto menor cederle al Partido Popular espacios de poder, y los cedió, y eso hay que aceptarlo, los cedió. ¿Y eso cómo se lleva a efecto? Manteniendo a responsables editoriales de aquellos 7 años y medio tan nefastos de la etapa del Partido Popular en puestos de responsabilidad editorial. Y entonces, ahí sí, Julián, hay nichos donde estructuradamente hay una manipulación de la orientación, de la interpretación de la realidad. Hay espacios dentro de Radio Televisión Española que están ocupados por personas cuya manera de entender el ejercicio del periodismo, la interpretación de la actualidad, favorece conscientemente a determinados partidos políticos y perjudica a otros partidos políticos. Y voy a poner un ejemplo, y me va a doler la boca de repetir este ejemplo que vengo haciéndolo reiteradamente. Las mañanas de la 1 de Televisión Española. En los puestos de responsabilidad editorial están los exdirectores de comunicación de Ana Botella,
Eduardo Zaplana e Isabel Díaz Ayuso. Están en puestos de responsabilidad, en puestos de dirección y edición editorial. O sea, son las personas que de una manera muy notable interpretan la actualidad, la ponen en emisión y están en coordinación con los equipos, con los tertulianos, luego hablaremos sobre el pluralismo, con los tertulianos y condicionan la manera de posicionar la información. Lo que bien decías, Julián, claro, coges ese total y has puesto un corte de Paloma Cervilla, daré el nombre, la que le hacía la pregunta a la ministra Irene Montero. Claro, ella sabe que responde y que su futuro como tertuliana en la hora de la 1 de Televisión Española depende de cuánto afile el colmillo en contra de determinadas opciones políticas y en cuánto afile el colmillo en favor de determinadas opciones políticas. Y sabe quiénes son los jefes de ese tiempo informativo en Televisión Española. Estás hablando de que la parte editorial, que creo que al final quien decide los temas, los contenidos, etcétera, más o menos está toda la cúpula comunicativa del viejo PP, de los cargos más importantes, o cargos muy importantes del Partido Popular, que son los que deciden los contenidos. Bueno, no, eso me gustaría que me especificaras qué es lo que deciden esas personas dentro de un programa, porque al final eso creo que es una de las cosas más importante. Y luego también has hablado de que ha habido un acuerdo político para que suceda esto, entiendo, donde has planteado como cambios de cromo, es decir, un poco, y este es el rumor, el rum rum. De hecho, esto es lo que se decía, como que el Partido Popular y el PSOE llegaron a un acuerdo, es como tú me das espacio en Televisión Española y yo te desbloqueo el tema del Consejo General del Poder Judicial. Te quería especificar, concretarme si este rumor es cierto o si hay algunos otros acuerdos concretos, si puedes especificar más en vez de decir como varias cosas, y luego que me concretes qué es lo que deciden toda esa cúpula mediática del PP dentro de la programación, si solamente son los contenidos, si son los tertulianos, si incluso es el tono, hasta pregúntale por este tema, bueno, ¿cuál es la cocina que hay detrás de todo esto? Dato mata relato y dato subraya y acompaña a relato. Hablaba Julián de nichos, es importante ese concepto, ¿vale? Como te comentaba al principio, con carácter general defiendo, en este caso como consejero y como compañero de tantísimos periodistas que me han acompañado a lo largo de la carrera profesional y que están ahora en efectivo, defiendo que con carácter general el ejercicio del periodismo en radio, televisión española se hace o se pretende hacer desde los principios que deben garantizar la prestación del servicio público. Insisto, niego esa campaña organizada, estructurada para manipular y orientar la corporación hacia la derecha. Pero en ese contexto, Julián, insisto, sí, los nichos. En ese acuerdo político, nichos me refiero, he hablado de un programa y luego también hay puestos de trabajo, responsables editoriales en la Corporación Radio Televisión Española en el ámbito de la información. Hay cientos. Habría que hacer un estudio sensato, no menos de 150. Entonces, hay un número importante, que no podría decirte, pero no menos de 25, que están en puestos estratégicos, en puestos de cuota, para entendernos, Julián. Entonces, hay puestos de cuota que están señalados en las áreas de dirección informativa, por ejemplo, de algunas áreas del 24 horas, del canal 24 horas Noticias. El Partido Popular presionó para que parte de los puestos de responsabilidad editorial del canal 24 horas fueran personas de su confianza. Y cuando el Partido Popular dice personas de su confianza, dice personas que son capaces de orientar y manipular a sabiendas la información y emitir informaciones falsas. Y eso es intolerable en Radio Televisión Española. Y sucede. Ha quedado claro la ocupación de puestos estratégicos de responsabilidad editorial impuestos por el Partido Popular, cesión que hizo el Partido Socialista para intentar conseguir acuerdos con el PP en la renovación de instituciones del Estado. Ha quedado claro. Pero no solamente son ellos los que manipulan la información. Insisto, no creo en la manipulación organizada, pero hay una falta de diligencia excesiva. Y es otro elemento que puedo denunciar que sucede en la actualidad. Profesionales que pretenden hacer su trabajo honestamente
trabajan bajo una falta de tensión, bajo una falta de responsabilidad, bajo una situación que no es acorde con la prestación del servicio público. ¿Por qué, Julián? Claro, como profesionales de RTVE, como sociedad, aquí todas las personas que están siguiendo el debate, y os estoy contando lo que os estoy contando, de repente imagínate, trabajador de RTVE, que sabes que hay un acuerdo político por el que el PP de alguna manera no tiene que ser maltratado. ¿Qué es ser maltratado? O sea, no quiero decir que nosotros nunca vayamos a maltratar ni a manipular la información, pero cuando sabes que eso sucede, los profesionales de alguna manera se atemperan, no se atreven a hacer un periodismo en libertad. Y eso es un mensaje que nos hace trabajar a veces con freno de mano. La falta de tensión actualmente en el ejercicio del periodismo en televisión española está en parte provocada por un mal entendimiento de la equidistancia. Es decir, hoy es lunes y está lloviendo en Madrid, hoy es lunes y no está lloviendo en Madrid. Hoy es lunes y hace 20 grados, hoy es lunes y no hace 20 grados. Lo que tú dices, sobre elementos objetivables que claramente con hechos demuestran qué es lo que ha sucedido, no vale dar voz a personas que claramente pueden perseguir otros fines y eso es una manera de entender que se manipula la información en Radio Televisión Española, que no voy a dejar de aceptar que puede ser considerado de esa manera, pero en parte lo veo más como una consecuencia del aquietamiento, de la falta de tensión profesional. En ese contexto general que os he planteado y aprovecho para decirlo, que debiera ser, como consejero del Consejo de Administración, también aprovecho para señalaros algún aspecto en ese sentido, intentamos trabajar un grupo de gente en que eso no sea así, en que haya un movimiento sísmico para situarnos en la responsabilidad que nos debemos situar, porque hay que aceptar, lo que decías, que en el discurso de las redes sociales, y por eso tu pregunta, y por eso gran parte de la pregunta de vuestra comunidad, está en el efecto derechización de la radio-televisión española. Y yo conozco a muchos de los responsables editoriales de máximo nivel en Radio Televisión Española y, desde luego, no están en ninguna campaña de derechización. Sí fue una consecuencia que creo, y ya te adelanto, Julián, introduzco otro tema, que aquello que sucedió entonces, febrero, enero del 2021, hoy sería imposible. Hoy el Partido Popular ya no tendría las componendas que en su momento tuvo en la negociación, en ese acuerdo general. Hace tiempo que tampoco vemos las claves del siglo XXI los viernes. ¿Esta temporada vuelve? De momento no se sabe. Tampoco puedo contar todo lo que sucede en el Consejo de Administración, pero sí os contaría el Consejo de Administración, eso, el ejercicio de la transparencia y de la manera de entender las responsabilidades de los órganos de dirección de las empresas públicas, por mi parte al menos, y creo que por la parte que puedo sostener desde quien me propone en el Consejo, sé claramente dónde hay ámbitos donde la reserva es adecuada y necesaria y dónde no. Si hubiera una información en este sentido sobre las claves del siglo XXI, os lo diría, Julián, pero no se ha dicho de momento nada. Cuando acabó por mandato natural de los programas cumplidos, no había una posición contraria a renovar, pero de momento sabéis que en términos de audiencia era bastante no justita, deficitaria, era en términos de audiencia 4 o 5% un viernes por la tarde. Por ahí hay dificultades. Vamos a ver, de momento no hay nada, pero tampoco hay puertas cerradas a Javier Ruiz en aquel caso. Bueno, tiene más audiencia que la Sexta Noche, pero bueno, en todo caso, o sea, son los datos últimos que estuvimos analizando. Sería también bastante polémico si otra vez a Javier Ruiz lo echan, pero bueno, ha comentado una cosa, que es Telemadrid, y bueno, es que lo hemos visto. Evidentemente, antes, por hacer un descargo de Televisión Española, que tú también lo has hecho, Ayuso o Almeida o el Partido Popular con dinero público está financiando diarios de fake news. Creo que ahí está un poco como... Y por otro lado estamos viendo cómo, por ejemplo, se hizo pública la lista de Almeida, donde por lo menos 40 medios o 30 medios de noticias falsas, entre ellos, pues bueno, Oki Diario con cientos de miles de euros, pero incluso hasta el Canal de Negre o medios recién sacados como El Debate, el de la Asociación Propagandista Cristiana, bueno, toda la red, hasta el de Galeacho, es decir, bueno, hay toda una red de maquinaria que a veces son blogs de fakes o otros son medios más grandes, pero en todo caso, ahora... por un lado está ese elemento de la financiación con dinero público de medios, pseudomedios o blogs de noticia falsa, pero también estamos viendo la capitalización de Telemadrid de manera increíble, difundiendo, por ejemplo, lo último es en la Feria de Alcalá,
su servicio público lo entiende con difundir a las 8 de la mañana, fue el primero en lanzar bulos como que había tiros y navajazos en la Feria Clara, cosa que ya se sabía desde los portavoces del ayuntamiento o de la policía que eso no fue así, pero incluso llegó a decir, cuando tuvo el pique con Pablo Casado, hay WhatsApp diciendo que se convoca una manifestación en la sede del PP a las 5 de la tarde, que básicamente lo que está es echando a la gente para echar a Pablo Casado, es decir, todo eso desde Telemadrid. Sí, aquí daré opiniones personales menos trabajadas que la tuya, Julián, en este caso. Te voy a hacer una combinación de dos preguntas en una. Evidentemente hemos hablado del sistema público, pero evidentemente yo reconociendo personalmente que hay que fiscalizar más la labor pública de la televisión pública, evidentemente, si hay algo que creo que es totalmente escandaloso es bueno, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pero la difusión diaria de noticias falsas, darle protagonismo siempre a personajes muy, muy a la derecha, incluso fuera de los espacios democráticos. Todo esto sucede de manera impune, ¿no? Sobre todo ya no la línea editorial, sino cuando se difunden noticias falsas de manera constante y que, más allá de quiénes son los dueños, los propietarios, ¿no? Principal accionista en A3 Media, Grupo Planeta, bueno, un conglomerado, pero que al final Berlusconi también manda bastante en en Mediaset. ¿Cuál es tu opinión en cuanto un poco al diagnóstico y sobre todo qué soluciones se puede poner, sobre todo desde el punto de vista de los profesionales, de los medios de comunicación, que al final creo que son las principales víctimas después de la ciudadanía, porque al final lo que se está es degenerando pues una desvaloración de la labor que hacen a la sociedad estos medios, ¿no? Recupero, Julián, te respondo y recupero parte de la pregunta anterior que había dejado sin responder cuando hablabas de Telemadrid, CEDATV, etcétera. Hay un elemento muy importante, y aquí me voy a poner el terno un poco serio, pero sí, con el turbo metido. Hay un elemento muy importante que tenemos que considerar. Cuando se pretende el control del mensaje, se pretende condicionar en términos de opinión pública a las personas, porque ese es una de las claves del juego, más allá del negocio y de las inversiones publicitarias. Una de las grandes, la principal clave del juego es llevar a la gente a las urnas. Llevar a la gente a las urnas con un mal diagnóstico de interpretación de lo que ha sido el trabajo de legislatura de un gobierno. Por eso aparecen estos medios que estás citando, Julián, y por eso aparecen y se les unta con publicidades institucionales. Porque voy a decir una cosa que a mí me parece fundamental y os lo voy a poner con el último ejemplo de las elecciones de Andalucía. No se trata de manipular a millones de personas para que vayan a las urnas a condicionar gobiernos, que también. Aquí en Andalucía, ¿sabes? En el reparto de escaños de la ley DON, que lo mismo sucede en las elecciones a nivel nacional, son los restos los que marcan la selección, la definición de un escaño para un partido u otro. Y el primer escaño a nivel nacional se podrá dar por un partido, imaginaros no sé, en Bilbao con 80.000 votos, pero es que el cuarto o el quinto se reparte por unos pocos miles de votos. Os pongo el ejemplo de Andalucía. En Andalucía, en las últimas elecciones, los últimos 8 restos de las 8 circunscripciones, una por provincia de las elecciones, los 4 escaños que ganó el Partido Popular los ganó con 6.000 votos. Tú sumas los 4 escaños últimos del Partido Popular en cada una de las 8 provincias y sumas 1.200, 1.300, 2.000, 6.100 votos le dieron al Partido Popular la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía. ¿Qué quiero decir con esto, Julián? Que cuando se manipula insistentemente en efecto Guatemala, tú lo que pretendes es efectivamente hacer esa orientación, no en términos de cientos de miles o millones de votos, no, que también, pero ese efecto es efectivo y al final si consigues mover unas cuantas decenas de miles de votos en determinadas circunscripciones que Estados Unidos nos ha enseñado que lo tienen hiperestudiado, los partidos se centran allí y en esa manipulación de 200.000 votos a nivel nacional está una mayoría de un gobierno en España. Por eso es importante para el Partido Popular, para el conjunto de partidos siempre es importante invadir la actualidad y la información, pero el Partido Popular, que es el maestro, por desgracia, en hacer ese trabajo, él riega de subvenciones a todos los medios, porque todos los centenares de votos que puedan conseguir es importante. Y ya me callo, Julián, ¿por qué lo de la hora de la 1?
¿Por qué lo de la hora de la 1? Porque os he dicho que 2 exdirectores de comunicación están allí cómodamente aposentados desde hace muchas legislaturas o unas cuantas legislaturas, porque el Partido Popular está gozoso de tener un control pleno de la interpretación de la actualidad del día, lo voy a decir así, en la 1, en Antena 3 y en Telecinco. El 90% de la audiencia en televisión recibe el relato. Todas las tertulias. Ahí porque está. Esta es la tertulia. De hecho, ponía un ejemplo que a mí me parece increíble, en el cual cuando invitan a Pablo Iglesias, dicen, hemos recibido miles de preguntas, pero te vamos a hacer esa. ¿Por qué recibes una paga vitalicia? Luego lo quiere arreglar ella diciendo otra cosa y encima dice, soy un simpatizante de Podemos, ¿por qué cobras Y dice, pero si es una noticia falsa lanzada por la derecha, ¿cómo puedes hacer como servicio público filtrar un marco comunicativo? Porque al final las noticias falsas lo que hacen es traer envoltorio de marco comunicativo de los temas que son polémicos, que suelen hacer daño, aunque sea falso, pero esto sería la explicación, hasta ese punto de elegir qué preguntas puede ser inducidas por quién, porque la cúpula de ese programa a nivel editorial me dijiste que los responsables de comunicación, si puedes recordarme, Ayuso, me has dicho Díaz Ayuso, Ana Botella. Una es directora de comunicación que fue de Ana Botella y de Eduardo Zaplana, viene de Valencia, se llama Elena Sánchez Pérez, fue responsable de comunicación de Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana y luego de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. Y Ignacio Mostazo, que fue exdirector de comunicación de Isabel Díaz Ayuso. Estas 2 personas están en el staff de responsabilidad editorial de la hora de las mañanas de la 1. Quiero apuntar una cosa, Julián, lo habéis tocado a veces en el programa, simplemente, y aquí sea modo turbísimo, porque esto sí queda para un programa entero, hay que mirar con muchísima atención los discursos del presidente del Gobierno en relación a las posiciones editoriales de Antena 3 y Telecinco en base a los intereses político-económicos de las compañías del IBEX 35, que son en gran parte accionistas y dueños de esos medios de comunicación. No es baladí, no es casual que el presidente del Gobierno esté insistentemente desde hace meses alertándonos información, intoxicación. Parece que se está desmarcando de los coqueteos con el IBEX 35 y está pisando trinchera y calle porque el año que viene es bastante delicado. Hay una cosa que Televisión Española tiene muchísimas cosas buenas, ¿vale? Sobre todo su plantilla, ¿no? Y los profesionales, yo conozco algunos y la verdad es que la gran mayoría son estupendos. Y de hecho hay una de las nuevas incorporaciones que es Miriam Redondo, que es la responsable del fact-checking en Televisión Española, que os recomiendo, la página de verificación de noticias. Una de las mejores profesionales en España, precisamente, es Miriam Redondo, que está a cargo. Y te quería preguntar primero, ¿qué labor hace Televisión Española? Es decir, si tiene algún protocolo para reducir las noticias falsas. Entendiendo que tiene magníficos profesionales, en su gran mayoría incluso tiene un servicio genial, estupendo, quizás el mejor, con una profesional estupenda, y aparte tiene herramientas gratuitas dentro de esta web, que la recomiendo. Si hay algún protocolo para fiscalizar en prevención o para, digamos, desmentirse a sí mismo cuando comete errores, o incluso en la fiscalización de la desinformación de otros medios privados o externos a Televisión Española. Tenemos o teníamos, Julián, ni yo mismo sé responderte a esta pregunta. Fíjate, sé que teníamos un enorme departamento de verificación con gente ilusionadísima, con unos proyectos incipientes que querían poner en efectivo, incluso llegar a programas específicos, tanto de radio como de tele, donde se hiciera esta labor de control, que al final es credibilidad también para la propia empresa, de control interno y externo. Pero también te diré, Julián, que en ese marco que hemos ido charlando durante este tiempo que estamos hablando, no ha habido una intención real de favorecer el impulso de este departamento de verificación de la información, de fact-checking. No. Es más, te diría al contrario, has citado el nombre de Miriam, me podré equivocar ahora, no pasará nada, rectificaré, pero creo que Miriam recientemente, no sé, como decías, Julián, que tienes relación con ella, creo que se ha marchado recientemente de RTVE, ¿no? No lo sé, ya lleva no mucho tiempo, fue hace un año, año y medio, sí, 2 años, y montó una web con un montón de herramientas. Yo, es decir, la conozco porque fue mi profesora en un curso de posgrado de la APM, precisamente, de verificación de desinformación digital, y ella me enseñó muchas de las cosas que yo aplico en el día a día.
Pues te digo, Julián, efectivamente, era una de las lideresas, me permitiré la palabra, de las mujeres líder del Departamento del Ámbito de Verificación y del Lab RTV, un laboratorio de innovación tecnológico-digital que teníamos, y ha habido una acción proactiva por parte de determinadas direcciones de RTV para acabar, primero para frenar y luego para laminar ese departamento, y ese departamento, Julián, hoy está en fase casi Tremendo. agónica, Sí, de manera consciente. De manera activa no solamente se lucha contra la desinformación, sino que se ataca a los elementos que tiene la propia televisión pública para desmontarla. Bueno, si esto es así, te pediría que me lo confirmases, porque si es así, sí, vamos a tener que tratarlo en profundidad la próxima vez que venga, porque sí, es una de las lacras que tenemos. Ana Nina pregunta, Robert, por favor, ¿qué herramienta disponemos ante la manipulación de televisión española para defendernos como televidentes? Hablo como servicio público, que a lo mejor podemos fiscalizar más, pero yo lo abriría ante la desinformación que recibimos a diario. ¿Qué herramientas tenemos, y concretamente en televisión española, como ciudadanos que podemos pedir o exigir de algo que pagamos con nuestros impuestos? La trinchera, la denuncia sistemática, el uso de este tipo de redes y de sistemas de comunicación, no diré alternativos, sino ser muy proactivo en la denuncia, acudir a la defensora del espectador de RTV, acudir a los consejeros, acudir a la Comisión Mixta de Control Parlamentaria como ciudadana. Efectivamente, no sé si has citado quien pregunta, pero por darle nombre, efectivamente estás defendiendo un derecho fundamental básico, la construcción de una democracia. Si detectas que eso se está efectuando, suelo poner el ejemplo, Julián, y también se lo digo a la persona que ha preguntado, de si en la panadería de mi barrio vendieran pan inyectado en plutonio. O sea, ninguna panadería va a inyectar plutonio en un pan para envenenar a la población. Pues en términos de consumo de la información, en España, en el mundo, está sucediendo. Y si como ciudadana uno detecta ese envenenamiento, como va a una asociación de consumidores a denunciar que están envenenando el pan de venta en su barrio, yo animo a eso, a una denuncia sistemática, que hay canales democráticos, te diré, Defensor del Pueblo, grupos parlamentarios, redes sociales, consejeros de la Corporación Radio Televisión Española, defensora de la audiencia tanto de radio como de tele. Hay que ser muy proactivo, porque como se está poniendo en evidencia, y a mí me encanta, y además hay determinados agentes, y vosotros sois uno fundamental que está poniendo en evidencia, hay un riesgo de percepción de que se acaba con parte de la calidad democrática de este país, y hay cualquier acción proactiva y activa de los que deben caracterizarse en su defensa será muy bienvenida. Mira, te voy a hacer una doble pregunta de Antígona. Una es, ¿qué pasó con la noticia esta de cuando Leonor se fue de España, que puso un rótulo, anda, como el abuelo? ¿Qué le pasó a esta persona? Creo, bueno, todo el mundo sabe que lo echaron por ponerlo, pero creo que había un juicio. Sí. Bueno, y esa es una. Y luego otra que me parece también súper interesante. Por ejemplo, dice, ¿por qué no pasan en nivel nacional más cosas? Se refiere a los medios, que no solamente Televisión Española, que seguramente se salga incluso de la media de las privadas. ¿Por qué se habla más de lo local, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, o noticias locales, y al final, pues yo creo que se refiere a que se centra también mucho en Madrid, ¿no? Hay un... Perfecto. Leonor se va de España como su abuelo. Decirte, Antígona, que el compañero denunció, fue al juzgado de lo social, perdió en primera instancia, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ganó despido nulo y una indemnización de 10.000 euros. Con lo que al final la productora, porque era un trabajador de una productora, ha tenido que incorporarla con declaración de despido nulo por la acción del rótulo. En la sentencia dice que si bien pudo ser excesiva el contenido del rótulo, que en cualquier caso efectivamente es un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, y el despido se declaró nulo. Respecto a los contenidos, súper de acuerdo. Como os decía, hablo desde Sevilla, desde una comunidad autónoma. Estamos desde hace tiempo intentando trabajar porque los contenidos territoriales tengan más presencia en los informativos nacionales, en los programas informativos nacionales. También os adelanto que hay un intento de trabajar en esa dimensión, porque igual el catalancentrismo y el madrileñocentrismo
son elementos que están muy condicionadores de lo que es la actualidad de los informativos, y efectivamente toda la periferia acaba marchándose posiblemente como audiencia, y es un ámbito que estamos explorando. ¿Han hecho algún estudio para entender realmente los hábitos de consumo actuales y sobre todo de los jóvenes, en concreto para evitar la fuga de espectadores en relación a los programas de entretenimiento? Un poco al hilo, en Joy de Salen tenía otra pregunta: ¿consultarían a streamers y creadores de contenido? Pone aquí, Outconsumer, por ejemplo, que colaboró en Radio y Televisión Española en la retransmisión de partidos de baloncesto, a la hora de hacer un programa más enfocado al público joven y conectado tanto con el lenguaje como el contenido audiovisual. Bueno, tiene ahí como sinergia la pregunta y que va un poco en la misma dirección para el enfoque de la respuesta. Enorme asignatura pendiente nuestra relación con el público joven. Fénix, Joy de Salen, sí, se ha encargado recientemente un estudio para intentar detectar los hábitos de consumo de los jóvenes, por qué no acaban de conectar con RTV. Parece fácil entender por qué no acaban de conectar, creo que no tenemos una oferta lo suficientemente atractiva, pero se ha encargado un trabajo en ese sentido y hay una preocupación inmensa en la corporación y en todas las estructuras de la dirección y la alta dirección. Sobre los contenidos de los programas específicos para la gente joven, decía Joy de Salen, otra suma a la asignatura pendiente, y voy a recordar, por ejemplo, que empezamos a trabajar en ese sentido en el impulso del canal Play, pero de repente otro elemento para otro programa, como dices, Julián, entró la política y hubo gente también del Partido Popular que denunció que había contenidos del canal Play que tenían una manera de entender. En concreto fue el debate sobre la ley trans, que se habló con un debate muy suelto, muy libre, al PP no le gustaba, y solución, se vuelven a cargar como hicieron con Lab RTVO Verifica, se cargan el canal Play sin cargárselo, pero dejándolo morir, que es donde estamos ahora peleando. Hay una pregunta que se ha hecho como 1000 veces. Una es que si no tienes miedo que mañana te pongan de patitas en la calle, que si tienes otro trabajo por si te puedan echar de Televisión Española, y si hacemos un crowdfunding por si te echan. Bueno, ¿cuál es? Quitarle la curiosidad a la gente, porque está claro que nos ha dado un montón de noticias y ha sido, bueno, súper valiente, súper claro. Vamos, yo desde luego no me esperaba esa claridad y esa rotundidad y toda la información que nos ha dado, así que yo creo que el mundo lo está agradeciendo. Pero hay esa preocupación por bueno, pues si mañana vas a tener algún problema laboral con tu claridad de hoy. Diré, no me gusta mucho hablar del yo, pero en ese sentido yo fui también especialmente, y así lo diré, especialmente proactivo en la denuncia por manipulación informativa en los tiempos de los 7 años y medio de los Viernes Negro, y tengo en mi currículum un elemento del que estoy orgullosísimo. Soy el profesional de Televisión Española que mayor número de expedientes disciplinarios tiene abiertos en menor número de tiempo. En concreto, del 8, 9 y 10 de octubre del 2013, creo, me abrieron 5 expedientes disciplinarios. Todos decayeron y el principal, lo que vino a sentenciar un juez, fue que lo que se estaba castigando fue la acción de denuncia de la manipulación informativa a la que el Partido Popular estaba sometiendo a la corporación pública. En ese sentido, aquello no acabó en despido, pero os digo, sinceramente os lo digo, que deseé haber sido despedido, porque hay causas, y cada uno se contamina con lo que quiere, pero hay causas que merecen la pena cualquier sacrificio, y luego estará la defensa de los derechos donde hay que hacerlo, pero hay causas que merecen todo compromiso, porque si no, no es nuestra causa, y la mía y la vuestra seguro que lo es. Muchísimas gracias por tu valentía, por tu claridad, y al final un poco, pues al final eso, pues estáis en un servicio público en el cual pues también creo que la transparencia y la claridad con la gente, con la ciudadanía, pues también es un elemento clave, y que yo creo que más claro no puede ser. Así que lo he dicho, pues, Roberto, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Ok, gracias a vosotros, Julián. Venga, chao. Un placer. Igualmente. Chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.